el doctor Ariel Álvarez Valdés. Cuentan que una vez una señora tuvo una enfermedad muy grave del corazón y cuando la estaban operando tuvo una experiencia cercana a la muerte. Vio a Dios al final de un túnel que se le aparecía y entonces la mujer le dijo a Dios: Señor, me voy a morir ahora. Y Dios le dijo: no, vas a vivir todavía 30 o 40 años más. Entonces la mujer, cuando se recuperó de la operación, aprovechando que Dios le había dicho que iba a vivir muchos años más, se hizo la cirugía estética, se hizo lifting, se puso colágeno, se operó los ojos, la cara, las varices, todo para quedar perfecta, ya que Dios le había dicho que iba a vivir muchos años más para lucir bien. Y el día que sale del hospital de la última operación, va a cruzar la calle, pasa el auto, la choca y la mata. Entonces la mujer se presenta ante Dios y le dice: pero Señor, ¿no me habías dicho que iba a vivir 30 o 40 años más? Y Dios la mira y dice: uy, discúlpame, no te había reconocido. Esto nos muestra cómo en nuestra cultura popular creemos que Dios tiene fijada la fecha de nuestra muerte, la fecha de nuestros accidentes, lo que nos pasa, lo que nos va a suceder, y eso es muy propio de nuestra mentalidad. Y hoy justamente quería plantear este tema: en qué medida Dios permite y manda y consiente los males, la muerte, las enfermedades, el coronavirus y todo lo que estamos viviendo nosotros. Este problema no es nuevo. Miren, hace 2300 años un filósofo griego llamado Epicuro se paseaba por las calles de Atenas planteando un dilema que nadie podía resolver y nadie podía aclararlo. Era un dilema que hasta el día de hoy sigue sin tener una solución. ¿Y cuál era el dilema que planteaba Epicuro? Él decía, con este planteo perturbador: por un lado nosotros creemos que existe Dios, no lo hemos visto, pero creemos que existe. Por otro lado, sabemos que hay mal. O sea, hay dos realidades: está Dios y está el mal en el mundo, que lo vemos todos los días. Ahora bien, si hay mal y también hay Dios, entonces solamente hay dos explicaciones para esta realidad. O Dios no quiere evitar los males, o Dios no puede evitar los males. No hay más. Esas dos posibilidades: o no quiere o no puede. Ahora bien, decía Epicuro, si Dios no quiere evitar los males, entonces es un malvado y no nos sirve como Dios. No podemos tener, no nos conviene como Dios alguien que es malo. Ahora, si Dios no puede evitar los males, decía Epicuro, entonces no es omnipotente y por lo tanto no nos sirve como Dios. Así que cualquier respuesta que demos nosotros, Dios queda mal parado frente al mal que existe en el mundo. Y aclaremos que Epicuro no era ateo, él era creyente, tampoco pretendía destruir la fe de nadie. Lo que él quería era plantear un dilema que no sabía cómo responder y nadie le podía responder. Hasta el día de hoy seguimos todavía con este problema, porque el mal que hoy existe entre nosotros sigue cuestionando a Dios y sigue planteando cómo es posible que haya un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios omnipotente y haya tanto mal en nuestra vida. Aquí pongo simplemente algunos ejemplos: tsunamis que permanentemente nos invaden. Aquí pongo algunos ejemplos: el del 2018 en Indonesia mató a 2.100 personas, terremotos, el de Haití que mató a 100.000 personas en 2010, inundaciones como esta famosa de Chile. Estas son fotos auténticas del año 1931, 1 millón de muertos hubo con aquella inundación, erupciones volcánicas como la de Colombia en 1985, tornados en Estados Unidos. Permanentemente vemos estas cosas. Cualquiera de nosotros que pudiera evitarlo lo haría. ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no evita todas estas cosas? Y el mal en el mundo sigue cuestionando precisamente a Dios. Y este hecho hace que uno se plantee estas cuestiones. ¿Cómo un Dios
al que nosotros llamamos bondadoso, al que llamamos providente, porque Él tiene su providencia con cada uno de nosotros, permite que haya semejantes desgracias. Y esto no solamente escandaliza a mucha gente ha perdido un ser querido y se enoja con Dios. ¿Cómo Dios ha permitido que muera mi madre, que muera mi hijo, que tenga este accidente? Y ha hecho que mucha gente pierda la fe. Muchas personas hoy no creen en Dios. ¿Por qué? Y porque han tenido una historia de dolor que no han sabido resolverla y que Dios está implicado en ella. Yo quería conversar con ustedes este tema del dilema de Epicuro. ¿Cómo resolver el dilema de Epicuro? Este dilema sigue invadiéndonos a nosotros y nadie que sea creyente puede escapar de este planteo. Nadie escapa de esta realidad. Hasta el punto que incluso Woody Allen, el famoso director de cine, ni siquiera él escapó a este planteo del dilema, y él una vez decía: si Dios existe, espero que tenga una buena excusa. Y tenía razón. Si Dios existe, tiene que tener alguna excusa para que pasen las cosas que nos están pasando. ¿Cómo vamos a plantear este problema? Vamos a empezar, como nosotros tenemos una formación cultural, seamos creyentes o no seamos creyentes, tenemos una formación cultural, religiosa, bíblica. Vamos a ver en el Antiguo Testamento o en la Biblia cómo se presentaba el mal que hay en el mundo. El pueblo de Israel normalmente le atribuía a Dios todos los males que pasaban. ¿Por qué? Y porque Dios es todopoderoso y no puede ocurrir algo en este mundo que Dios no lo permita. Y por eso los israelitas, los judíos, siempre le atribuyen a Dios los males. Y esto lo encontramos en lo que se llama el Antiguo Testamento. Ustedes saben que nuestra Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Todo el Antiguo Testamento está lleno de atribuciones a Dios de todos los males que suceden. Aquí les voy a poner algunos ejemplos de enfermedades, accidentes y muertes que se le atribuyen a Dios. Por ejemplo, al comienzo nomás de la Biblia, el diluvio universal que mató a toda la humanidad según la Biblia fue enviado por Dios. Ahí les pongo la cita bíblica y el breve texto donde dice: Dios le dijo a Noé: he decidido acabar con toda carne. Carne es una palabra para referirse a los hombres, a las personas, porque la tierra está llena de violencia. Por culpa de ellos voy a exterminarlos de la tierra. O sea, Dios es el que mata a toda la gente. La esterilidad de Sara, la esposa de Abraham, era estéril, no podía tener hijos. Entonces la pobre Sara le dice a su esposo Abraham: ya que no puedo tener un hijo, te dejo a mi esclava Agar para que te acuestes con ella, porque Dios a mí me ha hecho estéril. O sea, cuando una mujer no podía tener hijos, culpa de Dios en la Biblia. El famoso fuego y azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Según la Biblia, las dos ciudades pecadoras, Sodoma y Gomorra, y Dios las castigó haciendo caer fuego y azufre y matando totalmente a la población. La tartamudez de Moisés, algo tan doméstico como ser tartamudo y no poder hablar bien, según el libro del Éxodo, es culpa de Dios. Moisés le dice a Yahvé, a Dios: Señor, yo soy torpe de boca y de lengua, porque Dios lo manda a Moisés a que hable con el faraón para liberar al pueblo. Y Moisés le dice: Señor, yo soy tartamudo, no puedo hablar. Y Dios le dice: ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿Acaso no soy yo? Si Dios hace que la gente sea ciega, que sea muda, que sea sorda, Él es el responsable de todo. Cuando mueren los primogénitos de Egipto, todos conocemos, aunque sea por las películas, cómo pasa el ángel exterminador matando a todos los hijos recién, o sea, los primogénitos, los primeros nacidos, desde el faraón hasta el último preso de la cárcel. Dios los asesina en la Biblia. La lepra a María, la hermana de Moisés. La Biblia nos cuenta que un día la hermana de Moisés, se llamaba María, se subleva contra Moisés, contra su hermano, y Dios la convierte en leprosa por haberle faltado el respeto a su hermano. Las derrotas militares, cada vez que el pueblo de Israel perdía una guerra, dice la Biblia, era la ira de Dios que se enojaba con los israelitas y hacía que perdieran la batalla. La muerte del hijo del rey David. David tuvo un hijo con una mujer llamada Betsabé. Dios hace que muera ese chico. La viudez de Ezequiel. Bueno, estos son algunos de los ejemplos para que veamos cómo los que leemos la Biblia estamos convencidos de que Dios manda y permite todos estos males. Y no solamente
los accidentes, las enfermedades, las muertes, sino también los cataclismos naturales son culpa de Dios en la Biblia. Se nos cuenta, por ejemplo, en el libro de los Números, una invasión de serpientes venenosas. Dios manda para que los mate a los israelitas y dice que las víboras los picaban y los mataban a los israelitas. Un terremoto que se traga a una tribu que se había sublevado contra Moisés. La peste que vino sobre Jerusalén y que mató a 70.000 personas. Dios se enoja con el rey David porque había hecho un censo y Dios le dice a David: has hecho un censo para saber cuántos militares tienes, o sea, lo que te importa es ganar la batalla con tus soldados y no con mi ayuda. Ahora te mando una peste. Y murieron 70.000 personas, dice la Biblia. Bueno, una sequía que hubo en tiempo de Elías, una hambruna en tiempo del profeta Eliseo. En síntesis, todo el que lea la Biblia en el Antiguo Testamento queda convencido de que todos los males y los bienes nos vienen de Dios. Es el responsable de todo. Y esta convicción era tan firme que la sostienen los escritores de la Biblia. O sea, no solamente en las escenas bíblicas aparece eso, sino en la teoría misma. Fíjense, por ejemplo, este texto del profeta Isaías. Isaías dice: yo, Yahvé, creo la luz y las tinieblas. Yo mando el bienestar y también las desgracias. Yo lo hago todo. Entonces, no hay nada que suceda en este mundo que no sea voluntad de Dios y que no proceda de Dios. El profeta Oseas también tiene la misma teología. Dios nos lastimó y Él nos curará. Dios nos ha herido y Él nos vendará. Por último, vamos a citar un salmo. Un pobre salmista que se ve que era un hombre que había sufrido mucho desde su juventud, escribe este salmo: desde mi infancia vivo enfermo y soy un infeliz. He soportado cosas terribles de tu parte, le dice a Dios. Ya no puedo más. Me has mostrado tu enojo y tus castigos me han destruido. Este es un hombre destruido por Dios por todos los castigos que Él le ha mandado, según su concepción. Muy bien. Todos estos textos nos muestran hasta dónde estaban convencidos los judíos, los israelitas, de que Dios era el responsable de cuanto mal había en el mundo. ¿Y por qué el pueblo de Israel llegó a esta terrible convicción, a esta idea? ¿Por qué llegaron a esta conclusión? La respuesta es muy sencilla y todos podemos darnos cuenta por qué. Porque en esa época todavía no se habían desarrollado las ciencias. O sea, el pueblo de Israel no sabía por qué una persona se enfermaba, por qué había un virus, por qué llovía, por qué había un cataclismo. No conocían las leyes de la naturaleza, no conocían las leyes científicas. Entonces, al desconocer la causa, ¿quién era la causa? Dios. Porque no tenían conocimientos de causas naturales. Por eso, los fenómenos que no tenían explicación, veían algo que pasaba, caía un rayo, mataba a las personas o se inundaba un río, no sabían por qué. Dios tiene la culpa. Había una peste, probablemente porque algún animal muerto lo habían dejado al aire libre y entonces se extendió un virus, mataba a toda la gente. ¿De dónde viene eso? No tenemos explicación, viene de Dios. De esta manera, un israelita convencido de que Dios era todopoderoso y podía hacer todas las cosas en este mundo, le atribuye a Dios todas las realidades. Muy bien, hasta aquí tenemos lo que el pueblo judío o el pueblo de Israel pensaba. Pero resulta que en el siglo I aparece Jesucristo. Y viene Jesús, que aunque era judío, tenía una doctrina diferente. Y Jesús, cuando sale a predicar, empieza a predicar otra cosa. Empieza a decir: ustedes los judíos creen que Dios manda desgracias y males. Ese no es el Dios que existe. Y empieza a presentar una novedad absolutamente revolucionaria para el tiempo y una idea original. ¿Cuál es la prédica que dice Jesús? Jesús dice que Dios no puede mandar males a nadie. Que Dios jamás manda males a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es amor, por lo menos el Dios que predica Jesús. Y alguien que ama no puede mandar males a nadie. Pero por hacerle un bien tampoco. Ni para hacerle un bien Dios puede mandar un mal. Dios, cuando quiere hacer un bien, manda un bien. Si manda un mal, es una mala persona. Y por lo tanto, dice Jesús, Dios no puede mandar males a nadie.
Y esto lo dijo Jesús con su práctica, con sus acciones. Por ejemplo, Jesús curaba a los enfermos. ¿Y por qué los curaba? Porque el enfermo no era voluntad de Dios. Si Jesús hubiera pensado que el enfermo, que la enfermedad era voluntad de Dios, no lo hubiera curado nunca porque se hubiera opuesto a Dios. Pero si Jesús iba por los pueblos sanando a los enfermos, era porque los enfermos no eran voluntad de Dios. Dios quería que todo el mundo esté sano. Jesús resucitaba a los muertos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los muertos no son voluntad de Dios. Cuando se muere alguien, no es porque Dios lo ha querido ni lo ha permitido. Porque si no, Jesús se estaría oponiendo a Dios. Cuando lo llaman a Jesús y le dicen, se ha muerto Lázaro, Jesús no dice, déjenlo muerto nomás porque es la voluntad de Dios. No, ya mismo voy a resucitarlo porque Dios no quiere que esté muerto. ¿Por qué? Es porque Dios no quiere la muerte y Dios no manda la muerte. ¿Ven? Es una idea revolucionaria la de Jesús. Es una idea absolutamente novedosa y original para aquel tiempo. Y no solamente lo dijo con sus acciones, o sea, con la pastoral que desarrollaba, con la práctica, sino también con su mensaje. Cuando Jesús habla, por ejemplo, y enseña, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, le presentan el caso de un ciego de nacimiento. Un día Jesús iba caminando por la calle con su discípulo, ven a un cieguito que está pidiendo limosna, y entonces dice que los discípulos le preguntan, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Claro, había un ciego y era castigo de Dios, pensaban los discípulos. Y entonces le preguntan a Jesús, Señor, ¿por qué lo ha castigado Dios a este ciego? ¿Por un pecado que él ha cometido o por un pecado de sus padres? En la época de Jesús se pensaba que una persona que estaba en el vientre de su madre, en el embarazo, podía pecar. Y entonces así se explicaba que naciera alguien ciego, porque había pecado en el vientre de su madre. O si no, porque sus padres habían pecado y Dios castigaba al hijo por sus padres. Y entonces, como los discípulos querían saber, Señor, ¿por qué ha nacido ciego? ¿Por un pecado de él o de sus padres? Jesús le dice, no, ni él ni sus padres, porque la ceguera no es castigo de Dios, no es la voluntad de Dios. Con esto Jesús cambia completamente la teoría. Dice, y ahora se va a manifestar en él las obras de Dios, porque Dios va a mostrar que no quiere que esté ciego. Entonces va, lo cura y le devuelve la vista. Otra vez le preguntan a Jesús o le vienen a contar un caso de una famosa torre que se ha derrumbado. Hubo un accidente en un barrio de Jerusalén, se cae la torre, mata a 18 personas y Jesús aprovecha esa noticia porque le vienen a contar que Pilato había matado a unos galileos. Entonces Jesús le dice, ¿piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque sufrieron esas cosas? O sea, ¿ustedes creen que es un castigo de Dios? No, dice Jesús. ¿Y ustedes creen que esas 18 personas sobre las que se cayó una torre y las mató eran porque eran más pecadores? No, los accidentes no son voluntad de Dios y las muertes y las desgracias no son voluntad de Dios. Y si ustedes no se convierten, van a morir del mismo modo. O sea, lo que Jesús les quiere decir es, cuando vean accidentes, cuando vean desgracias, cuando vean muerte, es para reflexionar cómo estoy viviendo yo. ¿Qué tipo de vida estoy llevando? No para decir, él era un pecador, yo soy bonito y no me ha pasado nada. No, es para decir, ¿yo cómo estoy viviendo? Porque cualquiera puede tener una desgracia si no vive de una buena forma y de una buena manera. Pero nunca es voluntad de Dios, dice Jesús. Muy bien. Hay una frase de Jesús que cada vez que yo doy estas charlas, por eso ahora la incluyo aquí, me la suelen citar, que parece que Jesús sí afirmara que Dios manda las desgracias y los males. Cuando Jesús predica su sermón, que se llama el sermón eclesial, en San Mateo capítulo 10, hay una frase que él dice, que es la siguiente: no teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Y agrega esta frase: ¿no se venden 2 pajaritos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. El as era la monedita más chiquitita del sistema monetario judío. Era como, aquí, ¿cuál sería? ¿Un céntimo? Un centavo. Era como si fuera un centavo. Parece que Jesús fue al mercado a averiguar a cuánto estaban los pajaritos, a cuánto se vendía. Le dijeron, se venden 2 pajaritos por un as.
por una monedita. Es interesante cuando comparamos con la versión de Lucas, porque Lucas también cita esta frase de Jesús, pero dice, no se venden 5 pajaritos por 2 haces. O sea, parece que si uno en vez de comprar 2 pajaritos por un as, compraba 4 pajaritos por 2 haces, le regalaban uno de, ¿cómo se dice aquí? De yapa, de agregado. Entonces Jesús dice, hasta ese pajarito que regalan y que no vale nada porque lo dan de yapa y de regalo porque uno ha comprado 4, hasta de ese pajarito cuida Dios. O sea, miren el amor de Dios que cuida hasta del pajarito que no sirve para nada porque lo han regalado. Hasta de ese pajarito cuida Dios. Pero lo que me interesa es la frase final. Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. Cuando yo, hace muchos años, empecé a estudiar la Biblia y leí esta frase, yo decía, ¿cómo Jesús pudo haber dicho eso? ¿Cómo Jesús pudo haber dicho que ni uno caerá por tierra si el Padre? O sea que si un pajarito cae por tierra es porque Dios lo ha permitido. O sea que si yo me caigo por tierra es porque Dios lo ha permitido. Si yo tengo un accidente, Dios lo ha permitido. Si a mí me pasa una desgracia, Dios lo ha permitido. Y digo, Jesús no puede haber dicho eso. Entonces me fui a ver el texto original de Mateo. Ustedes saben que las Biblias que tenemos nosotros son Biblias traducidas al castellano, pero no son las originales. Las originales están en griego. Las encontramos en internet, en cualquier lado gratis, pero son los textos que realmente escribió Mateo. Y cuando fui a leer el texto de Mateo, me llevé una sorpresa. Jesús lo dice eso. No es esta la frase de Jesús. ¿Saben qué dice Jesús? Cuando nosotros vemos el texto griego, Jesús dice, ni uno de ellos, o sea, ni un pajarito caerá en tierra, y este sin que lo permita, es un agregado de la Biblia que no está en San Mateo. Es un agregado falso. La Biblia dice, ni uno de ellos caerá en tierra sin el Padre. O sea, sin que el Padre caiga con el pajarito, sin que el Padre esté al lado del pajarito llorando y sufriendo porque ha caído, pero no lo permitió. Como los traductores de la Biblia vieron que le faltaba un verbo, dijeron, uy, San Mateo se olvidó de poner el verbo. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Le pone sin que lo permita, sin que lo quiera, sin que lo consienta, sin que lo... Pero no es eso, es sin el Padre. No hay verbo en la frase. ¿Por qué? Porque lo que quiso decir Jesús es que todo el que sufre, Dios está al lado de él sufriendo, pero no lo permitió, no lo quiso y no fue el que mandó esa desgracia. Muy bien. Como síntesis de esto, Jesús no explicó nunca de dónde vienen los males, porque Jesús tampoco era un científico que pudiera saber todas las cosas. No explicó de dónde vienen los males, pero sí explicó de dónde no vienen de Dios. Jesús dejó en claro que nunca ningún mal viene de Dios.